Aquí estamos, ya está el doctor Roberto Lima, ya le estamos dando acceso al doctor Roberto Lima, lo vamos a presentar. Pues muchas gracias a todas las personas, veo nombres de gente conocida que quiero mucho, que estimo, gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por ser parte de esto. Y bueno, voy a aprovechar para presentar al siguiente conferencista, El siguiente conferencista es el doctor Roberto Lima. Sí, vamos aquí a mencionar su currículum. Es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM. Tiene el diplomado de actualización profesional en prótesis fija bucal de la Facultad de Odontología. Es especialista en prótesis bucal e implantología por parte de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. Es profesor de la especialidad de prótesis bucal e implantología en División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. Y tiene la capacitación a nivel nacional e internacional en temas de rehabilitación oral e implantología, líder de opinión de muchas marcas y de muchas casas comerciales. Pues el doctor Roberto Lima va a estar con nosotros. Doctor Roberto, ¿estás por ahí? A ver. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Sí no te escuchamos, doctor Roberto? No te escuchamos. Ahí está el doctor Roberto. Vamos a ver. Cuautla Morelos, nos están mandando saludos a todos. Ya estamos conectándonos. A ver, doctor. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Seguimos sin escuchar al doctor Roberto. Vamos a que vean, en vivo las cosas son así, calientitas, pasan así este tipo de cosas. Vamos a ver. Saludos a las personas que nos están mirando por Facebook, Saludos a las personas que nos están mirando por Facebook. Sí, vamos a ver, vamos a probar que el audio sea el favorable. Sí, ya estamos por iniciar la siguiente conferencia. Sí se escucha, ya me dicen que sí se escucha. Tendremos, sí, un break de comida. Para que pues tengan un espacio y listo. Vamos a arreglar las fallas técnicas. ¿Estamos con ustedes? Listo, ya estamos, ya nos escuchan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes ya, para algunos buenos días, sobre todo nuestros queridos amigos que nos acompañan del norte. Y bueno, contento de estar aquí en este evento de BioHorizons México y compartiendo con grandes amigos, grandes profesionales. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que hacemos día a día y un poquito de lo que a veces existe un poquito de duda para poder restaurar de una manera correcta o qué podemos utilizar para restaurar o incluso platicar un poquito también acerca de materiales restauradores, porque a veces no sabemos o nos perdemos un poquito, que siempre lo platico, a veces queremos darle un poquito de mayor importancia al técnico. No digo que sea malo, pero pues nosotros somos los que vamos dirigiendo ahora sí prácticamente a veces el tratamiento y nos perdemos un poquito acerca de eso. Bien. Yo soy especialista en prótesis bucal y implantología. Estoy obviamente egresado de orgullosamente también UNAM y bueno, vamos a compartirles un poquito acerca de el tema de la selección de los aditamentos protésicos, ¿ok? Y hablar de la selección de aditamentos protésicos engloba muchísimas cosas, ¿ok? Engloba prácticamente desde que nosotros hagamos la planeación de nuestro caso y poder también definir qué es lo que vamos a realizar, cómo vamos a restaurar. O sea, engloba también qué tipo de material restaurador vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que vamos a ir platicando a lo largo de este ratito, ¿ok? Entonces, solo para recordar, bueno, definimos obviamente como un implante dental. Aquí está nuestra definición, que siempre les digo que todas las definiciones o todos los conceptos que sacamos, tanto protésicos o en este caso enfocados a la implantología, muchas veces los sacamos del glosario de términos prostodónticos, ¿ok? Entonces, aquí pues prácticamente tenemos la definición de lo que conlleva o de lo que significa o lo que es un implante dental, ¿ok? Que obviamente es un material aloplástico que va debajo de los tejidos orales en contacto con la mucosa y debajo del periósteo, ¿ok? Que obviamente va a estar dentro del hueso y que nos va a proveer o nos va a dar retención para una prótesis que puede ser fija, o puede ser en este caso una prótesis que pueda ser parcial, removible o incluso total. Entonces, a lo largo de la implantología, que prácticamente ya hemos tenido una evolución importante en cuestión del diseño de los implantes, así también como la selección o la elección de los aditamentos protésicos, pues
cabe mencionar que pues es fundamental también conocer un poquito acerca de estos, ¿no? Antes teníamos pues implantes de hexágono externo, que bueno, fue cuando yo me tocó parte del auge de la implantología, cuando yo empezaba a trabajar o a desarrollar la implantología, y los implantes de una sola fase, ¿no? Los implantes de una sola fase o los implantes unitarios, que bueno, para muchos de nosotros pues eran un dolor de cabeza porque no había opciones protésicas de poder hacer una selección de un aditamento para a veces resolver diferentes situaciones clínicas, ¿ok? Entonces, estábamos muy limitados. En algunas situaciones podían solventarse algunas situaciones protésicas, pero hoy en día, pues prácticamente ya esto ya no se utiliza, ya prácticamente siempre les digo a mis alumnos, les digo, pues esto ya es de museo, conózcanlo, ¿no? Y también los implantes transicionales que los vemos del lado derecho de la presentación, pues bueno, son implantes que igual son implantes de una sola fase, que hoy existen implantes de diámetro reducido o implantes transicionales que ya tenemos la posibilidad de tener dos componentes, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo para poder definir esa parte, ¿no? Para poder nosotros solucionar o restaurar protésicamente todo esto, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas, muchos beneficios, por ejemplo, que nosotros debemos obtener en cuestión también del implante, que cuenta mucho eso, ¿ok? Por ejemplo, obviamente saber el cuello, que en este caso el tipo de superficie, por ejemplo, el laser lock que tienen los implantes de BioHorizons, nos ayudan muchísimo para que mantener esa parte del tejido blando y que poder, en este caso en la parte protésica, pues obviamente nos beneficia mucho para poder conformar toda la parte de tejidos blandos, ¿ok? Entonces, el diseño o el cuerpo o el ápice también cuenta mucho. Hoy casi la mayoría de las casas comerciales, pues ya trata de buscar implantes de una forma más anatómica parecida, en este caso, a la anatomía que presenta un órgano dentario, ¿ok? Entonces, eso es fundamental, ¿ok? Entonces, el diseño de las cuerdas, obviamente, también va a diferir o va a ser un poquito diferente de acuerdo a el diseño que tenga cada compañía, ¿ok? Entonces, y dentro del tipo de conexiones, pues bueno, hoy sabemos que tenemos obviamente las conexiones internas, nos ayudan muchísimo para poder tener una mejor estabilidad, una mejor conformación de tejidos, un menor manejo de tejidos y pues los hexágonos externos se utilizaban hace años, o sea, ya hoy en día ya utilizar hexágonos, pues ya prácticamente ya no los utilizamos. ¿Por qué? Pues porque bueno, hay muchos beneficios que tenemos con las conexiones internas, que podemos tener conexiones internas trilobulares, hexagonales, octagonales, ¿ok? Entonces, todas la mayoría de estas conexiones nos van a permitir, pues prácticamente un beneficio en cuestión de tener un menor gap o una menor interfase, y eso pues va a garantizar obviamente tanto el éxito de la parte del implante o que tenga una mayor longevidad y que no tengamos a lo mejor la presencia ahí continua de una inflamación o que después pueda incluso desarrollar hasta una perimplantitis, ¿ok? Entonces, el hablar de restauraciones, también de material restaurador, pues creo que es fundamental para muchos de nosotros el hablar de un material restaurador. A veces nos casamos mucho con lo que vemos en redes sociales o con lo que nos dice la amistad, nos dice incluso el laboratorio. Pero hoy, por ejemplo, hoy por hoy, muchas de las restauraciones que se hacen o que se siguen haciendo todavía dentro de la implantología, siguen siendo metalocerámicas, ¿ok? Entonces ya mucha gente por ahí me ha tocado clínicos compartir, me dicen, no, es que ya la metalocerámica pues, ya no se utiliza o ya no la deberíamos de utilizar. No, al contrario, una restauración metalocerámica, nosotros podemos seguir trabajando y nos ha dado excelentes beneficios durante muchísimo tiempo, ¿no? Antes se hablaba de que teníamos más o menos alrededor que el 65% de todas estas restauraciones a nivel mundial siguen siendo metalocerámica. Hoy por hoy les puedo decir que esa tendencia ha cambiado, ya prácticamente ese porcentaje, yo ya lo puedo tal vez empatar a un 50-50 con materiales como la circonia o como el disilicato, ¿ok? Cuando salieron las restauraciones de circonia, que vamos a platicar un poquito de estas propiedades más adelante,
pues hace 10 años decíamos que las restauraciones de circonia, pues prácticamente 15 o 20 años, perdón, iban a desplazar a todos los materiales restauradores, ¿no? Y como todo, han salido detalles de los materiales restauradores, se han encontrado fallas, ¿okay? Ha habido mejoras también en la parte dental. Y sí soy muy claro para poder decir a lo mejor qué tipo de restauraciones o con qué material restaurador puedo elegir en ciertos casos, ¿no? Yo soy enemigo de poder trabajar con un solo material. ¿Por qué? Porque tengo diferentes situaciones clínicas. Yo no puedo casarme con un solo material y decir, todos mis implantes son circonio, o todos mis implantes son disilicato, o sea, no, hay diferentes opciones que las vamos a ir platicando más adelante, ¿no? Incluso materiales como acrílicos, resinas, materiales como el PMMA, que hoy tenemos materiales ya con toda la tecnología CAD/CAM, que son fresados, que son ya, podemos obtener otro tipo de restauraciones transitorias o provisionales con mejores propiedades, y eso me va a beneficiar pues tanto para muchas cosas, el manejo de tejidos blandos, en cuestión de tiempos, ¿ok? El hablar de aditamentos o de la selección de aditamentos protésicos pues conlleva muchas cosas. Yo siempre les digo, todas las casas comerciales tienen una gama impresionante de aditamentos protésicos. Y desgraciadamente les digo que a veces el clínico, me sumo yo a esto, a veces tomamos o somos partícipes de solamente quedarnos o solamente trabajar con una opción protésica, ¿ok? ¿Por qué razón? Pues porque a veces desconocemos para qué son cada uno de estos aditamentos, ¿ok? O siempre comentaba cuando en algún momento doy cursos o algo, es que la compañía me da la oferta del implante con el aditamento. Sí, pero ok, estoy de acuerdo. Pero si tú protésicamente no necesitas ese aditamento, pues estás obligado a lo mejor a buscar otra opción protésica, ¿no? A veces, queremos ser partícipes o somos partícipes de que, bueno, ya me ahorro ese costo y trabajo con lo que tengo. Tenemos diferentes situaciones, diferentes aditamentos perfilados o anatómicos, aditamentos calcinables. Aquí, con los aditamentos calcinables o los famosos llamados UCLAS, pues tenemos aditamentos que son totalmente calcinables o aditamentos con bases de aleación semipreciosa como cromo cobalto o aleaciones preciosas como en oro, que son las mejores opciones si es que nosotros vamos a trabajar este tipo de aditamentos, ¿ok? Este tipo de aditamentos, por ejemplo, se utilizan mucho para poder corregir algunas angulaciones o para poder corregir algunas opciones restaurativas. Entonces, este tipo de aditamento, yo lo que sí les digo, si van a ustedes utilizar este tipo de aditamentos, los calcinables, sí procuren no utilizar aditamentos que sean totalmente calcinables. ¿Por qué razón? Porque una vez que nosotros o el clínico manda al laboratorio y el laboratorio hace el vaciado totalmente de la parte plástica, existen muchas distorsiones. Y esas distorsiones hacen que tenga una mala adaptación hacia el implante. O es un implante o es un aditamento que puede estarse aflojando, o que te puede estar generando una interfase y generar por ahí una inflamación constante, ¿ok? Entonces, evitemos tratar de utilizar aditamentos totalmente calcinables. La mayoría, digo, ¿por qué los usamos? Pues porque tienen un costo bastante accesible, son hasta cierto punto económicos, ¿ok? Entonces, pero evitemos, mejor utilicemos siempre algo, siempre va a ser mejor algo que sea maquinado, que tenga una aleación, por ejemplo, semipreciosa cromo cobalto, o que sea una aleación en oro, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y, por ejemplo, los aditamentos para poder hacer restauraciones cementadas, tenemos aditamentos también de PIC, o algunos que son para hacer aditamento, para hacer a lo mejor restauraciones provisionales, aditamentos rectos de titanio. Esto hablando en cuestión de las opciones restaurativas para prótesis fija. Si nosotros tenemos una opción para hacer restauraciones para una sobredentadura, pues prácticamente hablando de una sobredentadura implantosoportada que pueda ser removible, tenemos dos opciones: los aditamentos de bola o los llamados O-ring o los aditamentos locator, que ya voy a platicar un poquito más adelante el beneficio de utilizar uno y de poder utilizar otro, ¿ok? Entonces,
El tipo de implantes ya nosotros hemos platicado de los diferentes tipos de implantes. Hoy por hoy buscamos ya un implante con una forma anatómica más enfocada hacia la parte que simule prácticamente la parte que tenga la anatomía de un órgano dentario, ¿ok? Entonces, siempre me preguntan que para nosotros, que si para todo tomamos fotos, ¿no? La verdad es que sí documentamos mucho a veces de la cuestión clínica y eso me ayuda mucho también para poder yo utilizar o hacer una selección de la restauración, o sea, o del material restaurador que voy a utilizar. Hay muchas cosas que van a englobar parte de la selección del aditamento protésico y de la restauración, ¿ok? ¿Cómo cuáles? Pues primero, obviamente, en qué tipo de en qué zona voy a restaurar. No es lo mismo que yo pueda restaurar un implante en la zona anterior a la zona posterior, ¿ok? El tipo de antagonista, no es lo mismo alguien que va a antagonizar contra, contra dentición natural o alguien que va a antagonizar con una cerámica que a lo mejor tiene 20 años, ¿ok? Que es una restauración que puede ser sumamente abrasiva, ¿ok? O alguna restauración que pueda ser incluso del mismo material con el cual vas a restaurar. Vamos a pensar que pueda ser antagonista circonia con circonia, disilicato con disilicato, ¿ok? Entonces, muchas de estas cosas pues, son las que vamos a tomar en cuenta hoy en día, ¿no? Entonces, nosotros tomamos mucho en cuenta y recabamos mucha de la información para poder llevar a cabo parte de un diagnóstico y un plan de tratamiento, ¿ok? Y vamos a ir hablando y vamos a ir tocando más temas. Hacemos esto también, les digo, siempre que a veces cuando estamos en la parte anterior, analizamos todo esto, hacer un análisis dentolabial, ¿ok? Muchos dicen, ay, es que esto es estética, es que esto no va como enfocado a la implantología. Claro que sí, esto va muy de la mano con la implantología, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque a veces todo queremos nosotros, les digo, todo queremos nosotros solamente hacer la selección del aditamento o que como por arte de magia o receta de cocina que te digan, utiliza este aditamento y manda a hacer la restauración de circonio, de disilicato y asunto arreglado. No, hay que ir un poco más allá, ¿ok? Entonces hay que ir más allá y hacer un análisis mucho, en este caso, de dónde estás trabajando. En este caso, si nosotros estamos restaurando el sector anterior, pues podemos tener esto, ver qué tanto es la exposición, hacer un análisis dentolabial con todos estos puntos, ¿no? Con la exposición del diente, con que hasta dónde llegan los bordes incisales, la línea de la sonrisa. Entonces, hay muchos factores que no nada más es restaurar por restaurar prácticamente un implante, ¿ok? Entonces, siempre les digo, para mí restaurar un diente o un implante a veces conlleva un poquito más o es un desafío un poco más grande de poder a lo mejor restaurar un diente de manera convencional, ¿ok? Entonces, yo hoy, por ejemplo, yo me encuentro con grandes clínicos que verdaderamente hacen cosas sensacionales en la parte restaurativa, ¿ok? Entonces, yo les hablaba al inicio que parte fundamental de poder seleccionar un aditamento es obviamente también esto, tener una correcta planeación. Si tú no tienes una correcta planeación, pues obviamente no vas a poderte apoyar de que tú puedas tener o que puedas llevar a cabo una selección correcta de tu aditamento. Casi siempre a veces nosotros, si nosotros estamos planeando o vamos a llevar a cabo una planeación, pues prácticamente desde esa planeación nosotros estamos ya llevando a cabo una selección de un aditamento, ¿ok? Entonces, esa parte es fundamental. Hoy por hoy, ahorita me voy a adelantar un poquito, lo que nosotros a veces buscamos con la planificación es ya ir visualizando por dónde o cómo voy a restaurar ese diente. ¿Ok? Hoy por hoy buscamos que todas las restauraciones implantosoportadas, hablando en este caso de una prótesis, de una restauración fija, pues sean prácticamente que las podamos hacer de la manera que puedan ser prótesis atornilladas y no cementadas, que ahorita vamos a ir platicando un poquito acerca de eso. ¿Ok? Entonces, es fundamental que podamos ir haciendo todo esto. Entonces, una planificación. Hoy por hoy, por ejemplo, tener todos estos materiales, el tener ya fundamental, que es un encerado que nos ayuda muchísimo para la planificación, pues nos ayuda muchísimo. Las herramientas digitales hoy llegaron para facilitarnos un poco más la vida, para poder hacer
planeaciones para poder hacer ya prácticamente tratamientos más predecibles. ¿Okay? Yo siempre les digo, la implantología, no podemos llevar hoy una implantología a ciegas. Y ahorita les voy a mostrar algunas cosas que hoy verdaderamente tenemos que ir omitiendo. Y hay muchas herramientas que por la parte diagnóstica nosotros podemos ir realizando, podemos ir teniendo, ¿ok? Como estas, o sea, la posibilidad de tener una tomografía, poder escanear un encerado diagnóstico y poder conjuntar. Hoy en día con las herramientas digitales es mucho más sencillo, ¿ok? Es mucho más sencillo. Y todos tenemos hoy la posibilidad de poder tener esto, de poder tener visores, de poder tener un software de planificación para poderlo hacer. Algunos tienen costo como estos, por ejemplo, y hay otros que te permiten hacer algunas cosas básicas, por ejemplo, el de Blue Sky, que está un poquito limitado. Obviamente, si pagas, tienes más acceso a más herramientas para poder planificar, ¿no? Y también por ejemplo, esta herramienta también me parece excelente, el SAC. Entonces, por ejemplo, puedes accesar desde internet y te puede permitir para que tú puedas evaluar o puedas saber qué grado de complejidad tiene tu caso, tanto la parte quirúrgica o como la parte protésica. Porque hay muchos de nosotros que no sabemos que se nos hace a veces sencillo poder restaurar una cuestión de un implante y hay muchos factores que hay que evaluar, ¿ok? O a veces queremos o vamos a restaurar prácticamente una prótesis de 3 unidades o una arcada completa y no sabemos qué tan complejo pueda ser el caso. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan muchísimo, ¿ok? Y seguimos hablando un poquito más en el sector anterior, nos siguen, pues tenemos todas estos lineamientos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, todos estos puntos que los podamos tener presentes, pues obviamente nos van a ayudar a tener un tratamiento que pueda ser pues mucho más predecible para poder llevar a cabo pues una mejor planificación o incluso un mejor tratamiento de lo que vayamos a hacer, ¿ok? Entonces, los tejidos blandos nos importan muchísimo, muchísimo. Entonces, yo trabajo muy de la mano, por ejemplo, con el doctor Carlos y con otros periodoncistas. Entonces, y me doy cuenta que he aprendido, siempre les digo que yo antes mi expareja era periodoncista y siempre les digo que gracias a ella he aprendido a trabajar, a ser un poquito más consciente con la cuestión de los tejidos blandos, ¿no? Y hoy por hoy me llevo y me entiendo muy bien porque también yo como restaurador, pues sé lo que conlleva toda la parte de los tejidos blandos, ¿no? Imagínense que yo como restaurador solamente pensara, siempre les digo, me dicen en la parte blanca, en la parte restaurativa, ¿no? Pues no puede ser. Entonces todos tenemos que pensar como un todo, o sea, contemplar los tejidos blandos, ¿ok? Hablamos ya un poquito acerca de la cuestión restauradora, de la selección de los aditamentos, ¿ok? Pero el tejido blando es fundamental para poder nosotros tener éxito prácticamente en la parte restauradora, ¿ok? Entonces, muchas veces tomamos en cuenta, a veces no llevamos a cabo, ¿ok? Muchos de estos detalles como qué tanto voy a posicionar mi implante, ¿ok? ¿Cuál es la distancia? Entonces, todos estos puntos son fundamentales en los cuales nosotros debemos de llevar a cabo esta planificación. ¿Qué tanta distancia debo de tener de un implante a un diente? ¿Qué tanta distancia debo de tener de un implante a un implante? ¿Ok? Ahora, la parte restauradora, o el punto de contacto ya para tener la formación de una papila, que a veces muchos de nosotros es lo que buscamos en el sector anterior, pues es fundamental, ¿ok? Es fundamental para poder tener esa formación de esa papila, ¿ok? Entonces, que ahorita vamos a ir platicando cuál es la distancia, ¿no? De esos 5 milímetros del punto de contacto. Entonces, esto conlleva también mucho a la forma de la restauración, porque a veces los pacientes dicen, no, es que yo quiero dientes triangulares, no quiero dientes. Entonces, a veces podemos trabajar mucho con el manejo de tejidos,
pero a veces también debemos de saber nuestras limitantes o qué debo de tener, ¿ok? Porque a veces necesito yo generar o modificar un poco la anatomía de este diente para volverlo un poco más ovoidal, un poco más cuadrado y poder tener este punto de contacto. Si no tengo este punto de contacto, entonces a veces empiezo a generar o puedo empezar a tener problemas que pueda yo tener algún espacio, a lo mejor un espacio negro, ¿ok? Entonces, y por eso les digo, para mí es fundamental la planificación o tener parte de la planificación de una correcta posición del implante, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo una correcta posición del implante, pues obviamente yo desde ahí, yo ya voy determinando la selección de medicamento. ¿Cómo quiero mi restauración? Quiero una restauración que sea atornillada. Perfecto. Entonces, conlleva que tengo que el implante siempre cargarlo. En este caso, si estoy hablando en el sector anterior, pues tengo que a lo mejor apoyarme un poco más hacia la tabla palatina, ¿ok? Entonces, si yo voy siguiendo la anatomía que tenía el órgano dentario, entonces puedo tener una parte o una posición inadecuada en la cual, pues obviamente sí voy a poder restaurar, pero a lo mejor no voy a poder hacer una restauración atornillada al 100%, porque a lo mejor el acceso para poder atornillar esa corona me va a quedar por el borde incisal o me va a quedar cargada hacia la parte vestibular, ¿ok? Y, por ejemplo, esto es lo que les digo, esto para mí es así como que ya esto no debe de existir hoy en día con la implantología, con todas las herramientas que hoy tenemos, esto. Yo, por ejemplo, si les digo, a veces nos apoyamos un poquito acerca de que, ok, hay que poner cerámica o hay que poner resina color rosa, ¿ok? No les digo, ¿es viable? Pues sí, sí se puede poner. A veces hacemos subestructuras y no tenemos mayor problema. Pero esto a qué me lleva? ¿A qué me lleva? Me lleva al sentido en el cual, pues yo prácticamente aquí estoy ausente, o sea, aquí lo que veo ya es una nula planificación, ¿ok? Una nula planificación, y si yo no tengo planificación, el problema viene después con la parte restauradora, ¿ok? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo restauro? ¿Ok? Entonces casi siempre les digo, pues háblale a tu mayor enemigo y remítela al paciente. Le digo, no, no se trata de eso, porque a veces la persona que opera o la persona que hace la parte quirúrgica es la parte que restaura, ¿ok? Pero entonces, siempre les digo, oye, ya por eso se acabó mucho. Le digo, yo platicaba mucho antes con el doctor Rubio y él me comentaba, antes se ponían implantes a veces donde había hueso. Hoy la implantología ha cambiado muchísimo. Hoy el implante lo coloco aquí donde tenemos parte donde lo estoy planificando. Entonces, a veces si no tenemos la posibilidad de poner el implante en la posición que estamos eligiendo o en la que estamos seleccionando, pues tenemos que echar mano de parte de, eh, de situaciones o de técnicas de regeneración, ¿ok? Entonces, pero esto es lo que ya hoy en día, en el 2021, pues es inadmisible tener este tipo de casos. Miren, imagínate, doctor, te mando a un paciente para que se ponga su corona, ¿no? Le tomes la impresión para su corona, pues ¿dónde? O sea, no hay manera. Un implante que está muy superficial, en una muy mala posición, pues de plano, no podemos hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Muchos de estos casos, desgraciadamente, pues a veces algunos se pueden restaurar. La mayoría de los casos a veces optamos por poder remover la parte del implante, hacer una correcta planificación y colocarlo en una posición adecuada. ¿Ok? Entonces, les digo, entonces hay muchas cosas que nosotros debemos de ir conociendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros también vamos a hablar de la implantología es diferente, o sea, no podemos hablar de una encía, nosotros estábamos hablando de una mucosa periimplantar, que es lo que les decía, parte de los tejidos blandos son fundamentales, ¿no? Entonces, muchos de estos tejidos blandos, pues la verdad es que son importantísimos de que nosotros los llevemos a cabo día a día y que podamos tener prácticamente mucho éxito en lo que vayamos a hacer, ¿ok? Entonces, y yo les hablaba de que si no tenemos la posibilidad de poder tener una parte, una situación ideal de poder colocar un implante, pues entonces tenemos que utilizar o hacer parte de regeneración. Entonces,
Y los quirúrgicos, digo que ya ahorita por ahí estuve escuchando un poquito acerca de la plática del doctor Salvador, pues hay muchas cosas que en la parte quirúrgica que debes de conocer, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de defectos? Que ahorita no me voy a meter mucho en esto, pero sí es importante que los citemos. Cuando tenemos defectos horizontales, defectos verticales y cuando tenemos defectos combinados, que esto implica ahí un poquito de mayor destreza para poder regenerar. Les digo, ¿por qué les tocó esto? Porque muchas veces nosotros estamos planificando y queremos el implante en cierta posición y a veces no existe la posibilidad de poder anclar o de poder estabilizar un implante en la parte quirúrgica. Entonces a veces necesitamos primero hacer la parte regenerativa para después o meses después ya llevar a cabo la parte de la planificación y la parte quirúrgica, que esto es fundamental, ¿ok? Y por ejemplo, también parte importante, les decía, de evaluar el tejido duro y también el tejido duro y blando, pues es fundamental. Yo no les digo que pues, no utilizar prácticamente, en este caso encía o cerámica rosa, pues es complicado. Entonces, yo les digo que a veces pues necesitamos echar mano de esto, pero no en la medida de lo menos posible. Por ejemplo, como este caso, imagínense, esto es un caso que, que necesitaba prácticamente o tenemos la necesidad de poder utilizar un poquito de cerámica rosa, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque pues a veces la parte regenerativa entre nosotros podamos llevar a cabo la parte quirúrgica de una mejor manera, el mejor manejo de tejidos blandos, a veces ya los tejidos ya no podemos llevarlos a otro grado, a un grado máximo. Entonces, vean, entonces, esta parte quirúrgica, entonces es importante y es fundamental, ¿no? De cómo poder llevar a cabo todo esto. La parte regenerativa, y después, obviamente, poder llevar a cabo la parte ya prácticamente protésica, ¿ok? Entonces, les digo, a veces la parte quirúrgica, a veces no, la parte del manejo de tejidos blandos no te va a llevar a que puedas a veces manejar una parte adecuada o como tú lo estás planificando. Entonces, a veces tenemos que echar un poquito mano de la parte quirúrgica, ¿no? De la parte de utilizar, perdón, cerámicas rosas, ¿ok? Entonces, vean, resultado final. Entonces, aquí ahorita no tengo todo el caso completo, pero les voy a ir enseñando más casos, ¿ok? Entonces, vean, utilizar este tipo de prótesis, entonces no nos va a ayudar como que no es lo mejor, les digo, siempre evitemos tratar de tener, cuando hacemos prácticamente este tipo de prótesis, pues evitar lo menos posible utilizar este tipo de estructuras o de cerámicas. Pero bueno, no estoy cerrado a que no se usen, sino simplemente, pues obviamente esto, ¿a qué conlleva? Pues a veces que el manejo de tejidos blandos a veces no da para más, ¿ok? Y eso es fundamental, entenderlo y comprenderlo, ¿ok? Pero, pues bueno, en la mayoría de los casos que podamos tener el mayor tiempo de tejidos blandos o el mejor manejo, pues nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, siempre me preguntan que cuánto tiempo es lo ideal para manejar un tejido blando. Pues es que no es como receta de cocina que yo les diga 2 meses, 3 meses. Los tiempos biológicos van a depender de cada paciente, de cada situación clínica. ¿Ok? Hay casos que a lo mejor el manejo de tejidos lo puedo llevar en 2, 3 meses, hay casos que puedo llevar 6 meses, incluso hasta un año, ¿ok? Entonces todo va a depender hasta el momento en el que diga ya tengo conformado ese tejido blando, ya está en las condiciones para empezar a visualizar o para poder tener una prótesis ya final. Entonces, seguimos hablando un poquito acerca de los parámetros de cómo, siempre les digo que para mí el tocar estos parámetros es fundamental. ¿Por qué? Si tú ubicas estos 3 parámetros, la posición apicocoronal, la posición vestíbulo lingual o vestíbulo o bucopalatino, ¿ok? O mesiodistal, esos puntos son muy importantes. ¿Para qué? Porque a veces nosotros nos perdemos un poquito en la cuestión de la planificación, ¿ok? Y a veces, si nosotros sabemos o llevamos muy de la mano todos estos puntos, pues nos vamos a ayudar muchísimo para que la parte que viene, la parte restauradora, sea un poco más sencilla, ¿ok? Entonces, vean, este es un error muy común de poner un implante en esta posición, ¿ok? Un implante que
conlleva o que es un implante que va a estar muy hacia la parte superficial, ¿ok? Muy, en este caso, inclusive por arriba prácticamente de la cresta. Esto no está a nivel de la cresta. Entonces, ¿qué problemas voy a tener o qué problemas voy a tener que conlleve este tipo de implantes? Pues muchos, o sea, ¿como cuáles? Pues que no voy a tener la posibilidad de poder manejar un tejido blando, a lo mejor con una restauración provisional, que tenga mayor riesgo de que a lo mejor se me pueda fenestrar o se me puedan ir exponiendo las cuerdas, ¿ok? Y que obviamente la restauración de final o definitiva, pues también pueda tener ahí un problema en la cuestión de que con el paso del tiempo pueda yo tener una migración de ese tejido blando y se me empieza a descubrir la plataforma del implante y eso se va a ver, imagínense en el sector anterior, ¿no? Algo que se va a ver diferente o que se va a ver dónde está la diferencia de una restauración definitiva y dónde se ve la plataforma. Pues no, imagínense a alguien que se le empieza a ver lo gris del implante, pues no está nada sencillo. Entonces, lo ideal, ¿cuál es? Ya hablábamos que la posición apical, por lo menos que podamos tener una profundidad de donde está nuestro nivel de la cresta, más o menos de 2 a 3 milímetros por abajo de la cresta. Esto me va a ayudar mucho a que obviamente yo pueda manejar un poco mejor el tejido blando y que evite yo tener prácticamente, pues obviamente que pueda existir una recidiva. Ese es el punto número 1, o sea, la posición coronoapical. O sea, debajo de la cresta, por lo menos tenerlo debajo de la cresta, por lo menos 2 milímetros sería lo ideal. ¿Ok? Entonces, ahora, la otra posición, que hablábamos de la posición vestíbulo palatino, ¿cuál sería? Pues obviamente un error muy común, que también aquí yo les digo que esto es muy común cuando no tenemos una planificación en cuestión de la implantología. Poner los implantes muy vestibularizados. Entonces, ¿eso qué conlleva? De que yo voy a tener una restauración que pues obviamente no voy a poder hacer una restauración atornillada como la van a ver en los casos que les voy a presentar en un momento. Y eso me va a complicar en que la restauración pues tiene que ser cementada, ¿no? Y un implante que también está muy hacia vestibular, pues obviamente la biomecánica también aquí juega un papel importante. La transmisión de las fuerzas o la transmisión del estrés que pueda ir dirigida hacia el implante, pues también me puede llevar a una pérdida ósea constante y que eso pueda llevar incluso a la pérdida del implante. Entonces aquí, ¿cuál sería la posición adecuada de este implante? Si yo tengo la parte o la cresta o la tabla vestibular, pues obviamente también por lo menos tener un margen por lo menos de 2 milímetros de la distancia de la tabla vestibular, ¿ok? Sobre todo en la parte anterior, acuérdense que cuando estamos trabajando los implantes, en este caso la posición de los implantes, lo que busco con el implante es tratar de posicionarlo un poco más hacia la parte palatina. ¿Por qué? Para que pueda yo a lo mejor hacer la restauración que pueda ser atornillada y en este caso el acceso a la restauración pueda quedar por la parte del cíngulo, ¿ok? Entonces, el hablar de la parte restauradora en la parte anterior, créanme que es de la parte más compleja de la implantología, ¿ok? Entonces, y de la cual conlleva incluso más tiempo, porque a veces el manejar los tejidos blandos con un provisional, pues les digo, puede llevarnos hasta 6 o a 8 meses para poder llevar a cabo ya prácticamente o irnos enfilando hacia una restauración final, ¿ok? Entonces, importante, igual hablar también de las guías quirúrgicas también son fundamentales. Hoy, por ejemplo, la implantología con las guías quirúrgicas que son por medio de CAD/CAM ya son algo mucho más preciso, más certero, más rápido incluso, pero a veces también esta parte de la guía quirúrgica me he topado con muchos comentarios de que me dicen, implica un gasto mayor hacer una guía por medio de CAD/CAM. Efectivamente, sí implica un gasto y entonces a veces, pues bueno, siempre les digo, hay que conocer de todo para poder pues resolver las diferentes situaciones clínicas que hoy conllevan, ¿no? El poder tener una guía como esta, mira, una guía muy sencilla, obviamente planificándola en base a un encerado diagnóstico, una guía semi-restrictiva que puede ser incluso con acrílico rápido. Entonces te va a ayudar a que tú puedas tener una buena posición de tu implante. Y también la otra es que esta guía semi-restrictiva
te puede ayudar en este caso a ti, si haces la parte quirúrgica, ver con exactitud hacia dónde estás fresando y, o en este caso, a la parte, al periodoncista, al cirujano, al que esté haciendo la parte quirúrgica, que puedas tú redireccionar y que puedas ver hacia dónde está haciendo la preparación de este alveolo. Vean, entonces, aquí obviamente, antes, por ejemplo, yo por ahí les voy a presentar algún caso de las guías con tubos. Las guías con tubos guía, pues eran unas guías muy restrictivas en las cuales solamente te daba la posibilidad de meter una fresa inicial, una fresa de lanza, una fresa de bola para poder marcar, y ya de ahí no podías marcar. Entonces, si tú tenías algún sesgo de error en la cuestión de la preparación o del fresado, pues sí, obviamente había un problema en la cuestión de que a veces posicionábamos mal o fresábamos mal y no nos ayudaban mucho. ¿Ok? Entonces, este tipo de guías, ahorita la van a ver más adelante, nos ayuda muchísimo. O las guías quirúrgicas que hoy tenemos muchas que podemos hacer para, sobre todo para pacientes totalmente dentro de los que aquí sí creo que es fundamental este tipo de guías que nos ayudan muchísimo, ¿no? Entonces tampoco la cirugía guiada es como que ya todo se haga con cirugía guiada. Yo siempre he platicado con la gente que hace cirugía o que hace la parte quirúrgica, no todos los casos, si les preguntas, la mayoría está en la opinión de que ellos prefieren ver dónde están fresando, ver dónde está posicionado el implante. Obviamente las guías quirúrgicas conllevan mucho en que obviamente ya también estás planificando la parte protésica a veces, pero también implican costo y también hasta cierto punto cierta destreza para poder posicionar adecuadamente una guía, ¿ok? Entonces estas, por ejemplo, son algunas de las guías que hoy en este caso tenemos, ¿no? Entonces, miren, hay muchas cosas que nosotros tenemos como en la parte de implantología, ¿no? Entonces yo les presentaba un caso, por ejemplo, de un implante con regeneración en el cual podemos ver qué tenemos hoy en día, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a iniciar una fase 2, entonces también es fundamental para que podamos, pero ya se me salió, vamos a ver. Cuando vamos a hacer una fase 2 en el sector anterior, es fundamental que nosotros, siempre me preguntan, ¿qué es mejor, poner un contenido de cicatrización o ya poner una prótesis provisional? En la medida de lo posible, yo les recomiendo que ya trabajemos con un aditamento o una restauración provisional. Eso también te va a ayudar a ahorrarte un tiempo quirúrgico, ¿ok? Entonces, conocer de los tornillos de cicatrización también es fundamental, de que tenemos rectos, que tenemos perfilados. Los perfilados, vamos a platicar un poquito más acerca de ellos. Entonces, o incluso hoy personalizar los pilares de cicatrización también se vale. Pero hoy en día, en hablar en el sector anterior, yo prefiero ya utilizar un aditamento, en este caso que pueda hacer un provisional, que yo pueda empezar a realizar un provisional, ¿ok? Y el hablar de aditamentos provisionales, ahorita vamos a tocar un poquito acerca del tema, entonces es fundamental. Entonces yo prefiero hacer esto, cuando empieza una fase 2 en el sector anterior, utilizar ya prácticamente una restauración provisional. Y este aditamento que estoy yo teniendo, que voy a tener para aditamentos provisionales, pues prácticamente tenemos aditamentos plásticos o aditamentos de PIC,
o aditamentos de titanio. Yo lo que les recomiendo siempre es utilizar aditamentos de titanio, ¿ok? Entonces, y miren, esto es lo que conlleva una buena planificación. Entonces, tener una guía quirúrgica en la cual tú tienes ya la posición que tú deseas por dónde vas a restaurar o con qué vas a restaurar, sobre todo, pero la posición es fundamental para que tú puedas hacer una restauración que pueda ser atornillada, incluso el provisional. ¿Ok? Entonces, este caso, por ejemplo, habla bien de una buena planificación. ¿Ok? Entonces, que esto es lo que buscamos día a día en el sector anterior. ¿Ok? Poder hacer restauraciones provisionales o incluso, perdón, restauraciones en el sector anterior que puedan ser atornilladas. ¿Ok? Y mira, entonces yo siempre les recomiendo, si vas a hacer una restauración provisional, ajá, que por lo menos, si no al 100% es un aditamento que pueda ser totalmente de titanio, pues por lo menos sí la conexión o la parte que va hacia a la plataforma del implante, que sí sea de metálica, que pueda ser titanio o alguna otra aleación. ¿Por qué? Porque si esta conexión es totalmente plástica o que no es de titanio, es muy fácil de que se pueda fracturar o se pueda romper. ¿Por qué? Porque a veces un provisional nosotros no lo ponemos ya en carga totalmente al 100%, pero el paciente ya lo empieza a sentir como propio y empieza a ponerlo en función. ¿Ok? Y es muy fácil de que se pueda fracturar o se pueda rotar. Entonces, prefiero utilizar un aditamento que tenga este tipo de componentes o este tipo de base para que no se pueda fracturar y que pueda darme mayor estabilidad, porque es muy factible y pasa muy seguido, por ejemplo, si no utilizas este tipo de aditamentos, que el paciente lo rompe o se empieza a mover. Y si una vez que se empieza a mover o se empieza a romper, pues obviamente el tejido blando busca dónde volverse a posicionar y se empieza a meter hacia el implante. Entonces tienes que volver prácticamente a quitar. Mira, durante la fase inicial de cicatrización o cuando estamos provisionalizando un implante, nosotros lo que buscamos es esto, de inicio, perdón. Entonces, voy a utilizar o voy a, el primer provisional, voy a ir generando una parte cóncava. ¿Para qué? Para que ahí yo pueda formar tejido blando y después este tejido blando yo lo voy a ir modificando, le voy a ir agregando algo de material para ir empujando ese tejido y teniendo una mejor conformación de ese tejido blando. ¿Ok? Les digo, a veces el tejido blando no nos ayuda al 100%, ajá, y a veces necesitamos echar mano también de alguna parte o de volver a hacer un injerto de tejido conectivo, ¿ok? Entonces, eso es fundamental. Mira esta parte, ¿ok? Ya el caso después de la cirugía, ya con aumento de tejido blando, en el cual pues obviamente sí teníamos una pérdida de tejido blando. Ahorita les muestro cómo estaba el antes y cómo quedó después. Ajá. Y así estaba. Miren, la situación inicial y ahí el volumen que ganamos. Entonces, estos casos, les digo, a veces te conlleva de que puedas tú tener una parte quirúrgica, o en este caso un manejo de tejido blando, de tejidos blandos, que te pueda llevar más tiempo, ¿ok? El que tú ganes tejido, que hagas un injerto de tejido conectivo y que después lo vayas tú empujando, que lo vayas tú moldeando, pues te puede llevar 6 meses, te puede llevar un año, ¿ok? Por eso les digo que hablar de la parte anterior o de hablar de la selección de aditamentos en la parte anterior, pues conlleva mucho, ¿ok? Yo no les puedo hacer como receta de cocina, sí les puedo recomendar y ahorita vamos a ir platicando un poquito más acerca de lo que es el tema en sí, de qué te puede facilitar para poder restaurar un implante, pero es fundamental el manejo de tejidos blandos, ¿no? Y en la parte cuando tú haces un aditamento provisional, pues conlleva de que puedas tener estos dos contornos, el contorno crítico y el contorno subcrítico. En el contorno subcrítico es donde nosotros de inicio haremos primero una concavidad y después haremos realizando incrementos que pueden hacer con acrílico, pueden hacer con resina, y esta superficie tiene que estar perfectamente muy bien pulida, ¿ok? ¿Para qué? Para tener un buen manejo de tejidos y que ese tejido, obviamente, si va a estar en contacto con una superficie que está pulida al alto brillo, que no está una superficie porosa, va a cicatrizar de mejor manera. Entonces, cuando ponemos un provisional, las citas que se recomiendan entre que yo tenga que ir modificando el provisional, pues pueden ser de menos 15 días, de menos 20 días,
para que ese tejido que ya vaya cicatrizando, yo lo pueda ir modificando. No puedo yo irlo, yo no puedo ir citando al paciente cada 8 días porque no voy a tener una maduración de ese tejido blando. Entonces tengo que esperarme más o menos 15 a 20 días. 20 días sería como que el tiempo ideal. Entonces, mira, esto es lo que no debemos de tener, que esto es lo que a veces peleábamos mucho, que aquí no hay no hay prácticamente un espacio crítico y subcrítico, ¿ok? Entonces, pues obviamente aquí está una parte retentiva que no me está conformando un tejido blando, tengo un provisional que está sumamente poroso, ajá, que no me va a dar obviamente el manejo o la cicatrización adecuada a que yo pueda tener algo así. Perdón. Ahora, en cuestión de hablar de qué aditamentos provisionales, ya les decía, por ejemplo, con BioHorizons tenemos prácticamente estos que a mí me encantan, que son los aditamentos de titanio provisionales, y que si ustedes pueden observar el aditamento, pues trae ahí prácticamente como una malla, una reja ya diseñada dentro del aditamento, y esta malla o este aditamento prácticamente te va a ayudar a que el material pues prácticamente le dé retención. En este caso puedas utilizar acrílico, puedas utilizar resina. Y esto es lo que les digo que no debemos usar, o sea, los aditamentos que son totalmente plásticos, estos aditamentos totalmente plásticos, pues no nos ayudan muchísimo para la parte de la cuestión de un aditamento que se rompen muy fácilmente. Incluso cuando nosotros los estamos torqueando, pues se pueden prácticamente abrir o fracturar. ¿Okay? Doctores, no sean malitos, si me pueden ayudar a silenciar sus micrófonos por respeto a los demás participantes, se los voy a agradecer. ¿Ok? Entonces, les digo, los aditamentos de titanio nos dan muchos beneficios en los cuales yo puedo tener un provisional que pueda ser mucho más estable y me va a ayudar muchísimo a que pueda yo tener o estar modificando y que no se me pueda incluso fracturar. ¿Ok? Entonces, eso me va a ayudar muchísimo a poder hacer esto. Ahora, hablamos siempre de que la restauración final, ¿qué va a ser? Una restauración que sea atornillada o que sea cementada. Hoy la mayoría de los casos buscamos que esa restauración sea, la mayoría de las ocasiones, sea atornillada. A veces no podemos hacer restauraciones atornilladas por la cuestión o por la posición de los implantes. Para mí también es un reto a veces porque a veces remiten muchos pacientes y esos pacientes no son, pues no les colocas tú el implante o no trabajaste con la persona o no planificaste con el cirujano o con el periodoncista la posición de que tú querías del implante. Entonces, de verdad que es un verdadero reto porque a veces te dicen, no, pues te voy a mandar al paciente para que puedas tú hacer la restauración final. Y a veces esa restauración final, pues no puede ser atornillada. Yo la mayoría de las veces buscamos que esa restauración sea atornillada. ¿Para qué? Pues, por muchos beneficios. Obviamente limpiarse todos los restos de cemento debajo de un aditamento protésico en una restauración implantosoportada, pues a veces no los podemos limpiar perfectamente al 100% y eso conlleva que tenga una inflamación crónica el paciente y que después incluso eso pueda desencadenarte una periimplantitis. Hoy, por ejemplo, una restauración atornillada te da muchos beneficios en la cual, pues, si la prótesis incluso se llega a mover, puedes accesar rápido al tornillo, la puedes retirar y puedes tener, incluso dar mejor una cita de mantenimiento sin la prótesis. ¿Okay? Entonces, hay muchos beneficios, pero hoy procuramos que todas las restauraciones puedan ser atornilladas. Entonces, mira, así, ¿ok? Entonces, esto es lo que conlleva que podamos hacer una restauración atornillada. Entonces, esto es lo que siempre voy a buscar. ¿Ok? Ahora, el hablar de selección de qué aditamento definitivo vamos a utilizar, pues hoy les digo, todas las compañías, digo, BioHorizons también tiene una gama de aditamentos impresionante y que me conlleva a que pueda tener yo a este tipo de aditamentos. Aditamentos angulados que me van a ayudar a hacer una restauración que vaya a ser cementada en el sector anterior, que obviamente no, les digo, no lo utilizamos casi, la verdad es que no lo utilizo. Tenemos aditamentos rectos de titanio y estos aditamentos también
tenemos la opción que puedan ser rotacionales o no rotacionales. Siempre me preguntan, doctor, ¿cuándo no ocupan los rotacionales? Los rotacionales. Los rotacionales, hagan de cuenta, me voy a regresar un momentito para que se pueda ver. Bueno, voy a adelantar. Los rotacionales estoy hablando que no tienen esto hexágono, que son totalmente lisos. Entonces, si tienen esos aditamentos, los ocupo para cuando voy a hacer una restauración implantosoportada de 3 unidades o más, para que los aditamentos puedan bajar de una manera pasiva, que no bajen de una manera retentiva. Si voy a utilizar un aditamento o restaurar un aditamento unitario, no voy a tener problema para que ese aditamento pues tenga que ser no rotatorio, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Entonces, platicábamos que tenemos aditamentos angulados que los ocupamos más en el sector anterior o que están diseñados para el sector anterior para hacer a lo mejor restauraciones cementadas para poder corregir alguna angulación. Tenemos los aditamentos que son rectos de titanio, que estos también los utilizamos, que incluso los podemos utilizar para hacer algunas sobredentaduras de manera friccional o en este caso para hacer restauraciones implantosoportadas fijas, en este caso también restauraciones que vayan a ser cementadas, ¿ok? Tenemos aditamentos que puedan ser personalizados, que puedan ser en circonia o en disilicato, que siempre estos aditamentos tienen que ir apoyados de una base, en este caso de titanio o de una base de una aleación preciosa o semipreciosa, ¿ok? Que pueda ser cromo cobalto o incluso puedan ser en oro. Nunca el aditamento tiene que ser totalmente de una sola pieza, en este caso de circonio o de silicato, porque pasa lo mismo que con un aditamento provisional. Plástico, o sea, al momento de poderlo torquear o de poderlo apretar, puedo generar un crack o una línea de fractura que se pueda, en este caso incluso, no me pueda funcionar, ¿ok? Tengo aditamentos, los calcinables, que platicábamos que los aditamentos calcinables, o los llamados UCLAS, que son cromo cobalto, que puedan ser con base cromo cobalto o en oro. Entonces, estos los puedo utilizar para poder corregir alguna angulación y muchas veces de estos aditamentos también puedo hacer prótesis que puedan ser implantosoportadas, ¿ok? Fijas, perdón, ¿ok? Entonces, este tipo de aditamentos pues me va a ayudar muchísimo para que pueda yo corregir angulaciones, les digo, y pueda yo hacer restauraciones que puedan ser atornilladas o incluso puedan ser también restauraciones cementadas que a lo mejor un implante que te quedó en una posición inadecuada te puede ayudar a corregir la angulación o la posición, ¿ok? Entonces, estos también son aditamentos de rectos, porque se pueden, angulados, perdón, que se pueden utilizar para el sector anterior y que estos se pueden incluso fresar para poder ayudar o corregir alguna angulación. Entonces, la mayoría de estos, yo ahorita les voy a dar un consejo de cómo tú puedas restaurar un implante de una manera mucho más sencilla. Tenemos estos aditamentos, por ejemplo, angulados que tienen un hombro anatómico o que se llaman aditamentos anatómicos que según ya te dan prácticamente la altura gingival. Esto para mí la verdad es que no los utilizo por la verdad porque el hablar de una altura gingival, todos los casos son muy diferentes. Todas las alturas gingivales son muy diferentes. Entonces, el poder decir, voy a utilizar uno de estos, la verdad es que no. Yo prefiero mejor manejar el tejido blando primero y ya después mandarle esa información al técnico para que él me pueda hacer una restauración o que podamos hacer un aditamento más personalizado, ¿no? Yo la verdad es que no les recomiendo poder utilizar estos. Los aditamentos o los pilares de macizo, que son los rectos de titanio, les digo, estos te pueden ayudar para cuando tienes prótesis de 3 unidades o más, o necesitas hacer una restauración unitaria que pueda ser cementada, te pueden ayudar bien. Estos aditamentos generalmente los fresa el laboratorio y pues obviamente ya te los devuelve con tu restauración definitiva. ¿Ok? Entonces, estos igual también son para poder hacer restauraciones cementadas, que ya prácticamente las muescas que trae este aditamento es para que aquí pongas una cofia plástica, se adapte y prácticamente tomes una impresión y ya nada más te vuelvan tu restauración cementada. ¿Ok? Esto es lo que yo utilizo mucho y esto es una de las maneras más sencillas en las cuales yo te puedo decir que puedas restaurar un implante en una posición lo más predecible y lo más fácil. Utilizar las bases de titanio, los T-Base. ¿Ok?
¿Por qué? Porque si tú planificas o haces una restauración con una posición y lo que buscas es hacer una restauración atornillada, con esto vas a hacer una restauración que va a ser cemento atornillada, o sea, la restauración la vas a cementar a este aditamento, pero vas a tener la posibilidad de que la puedes poder desatornillar, ajá, al mismo tiempo que con el aditamento. Entonces, eso es un gran beneficio, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a ir mostrando algunos casos. Y este tipo de restauraciones, pues es muy fácil porque tú tienes ya el T-Base, hay de diferentes alturas gingivales, entonces, dependiendo de las necesidades clínicas que tú tengas como clínico, y es muy fácil de poder hoy en día hacer una restauración, porque hoy ya muchos de nuestros laboratorios ya tienen sistemas de CAD/CAM, o te pueden ofrecer una restauración en circonia, o te pueden hacer una restauración prensada en disilicato, que ya también los procesos son muy rápidos, y lo único es que vas a hacer es vas a pegar la restauración al aditamento y te va a quedar ya en una sola pieza, que ahorita les voy a mostrar algunos casos, ¿ok? Entonces, de aditamentos para sobredentadura, pues también tenemos, ya platicábamos al inicio de la plática, tenemos varias opciones, ¿ok? En hablar de una sobredentadura que pueda ser removible, tenemos, pues en este caso, dos opciones, ¿no? El aditamento de Locator, que para mí es casi siempre mi primera opción restauradora. ¿Por qué? Pues porque obviamente puedo jugar también con, primero, me ocupa menos cantidad de espacio para una restauración. En este caso, para una dentadura, una sobredentadura, me ocupa menor cantidad y me va a quedar una mayor cantidad de tejido, de grosor, en este caso en el acrílico o en la resina. Y la otra tiene diferentes grados de retención, que como ven aquí en los nylon, tienen diferentes grados de retención, ¿no? Y tiene un housing. Entonces, este housing, por ejemplo, tiene la opción de, por ejemplo, de el nylon, que es el azul, que es la retención más ligera, luego sigue la rosa y la transparente, que es la que más retención da. Yo casi siempre con los pacientes, el housing viene con una goma negra, entonces casi siempre los pacientes los mando con esa goma negra que te dice que no da retención, pero sí genera un poco de retención, y casi siempre no me paso más que hacia prácticamente la goma azul. Entonces, ahí prácticamente ese es el beneficio que te da el aditamento de Locator, que te da diferentes grados de retención, ¿ok? Entonces, la otra es también que te permite, si tus implantes no quedaron totalmente paralelos, tener alguna pequeña discrepancia hasta 10 grados para que puedas tú tener una vía de inserción. Entonces, cosa que con los aditamentos de bola es más complejo, porque si los implantes no te quedaron paralelos, entonces ahí la cuestión de la inserción de la prótesis también juega un papel importante, ¿ok? Entonces, hay muchos beneficios. El O-Ring, que es les digo, da una opción, pero también ambos aditamentos, como el Locator, como el O-Ring, pues nos van a proporcionar retención para una sobredentadura. Si me preguntan, obviamente el Locator da mucho más retención que este tipo de aditamentos, que son como las gomas que vemos aquí a continuación, y es más estable el Locator que esto. Entonces, el O-Ring también tiene la desventaja que ocupa que la bola o el aditamento es más grande y te quita espacio para, en este caso, para el acrílico o para la resina. Entonces, eso me lleva a que puedo tener yo una restauración, o una prótesis que pueda quedar más delgada en algún punto con una probabilidad de fractura, ¿ok? Entonces, vean, si tú lo comparas, pues a veces el espacio restaurador pues es menor. Entonces aquí, por ejemplo, estamos comparando con aditamentos transicionales, pero la realidad es que con un aditamento convencional prácticamente les puedo decir que casi es lo mismo. Entonces, tener prácticamente los espacios. Entonces, y sí tiene varios beneficios el utilizar un Locator contra un O-Ring, por supuesto que sí, como aquí lo vemos. Entonces, tengo diferentes, primero, la corrección de la angulación que me permite. La otra es el espacio que me ocupa el housing, o en este caso del Locator, o lo que me ocupa el housing del O-Ring. Entonces, vean, aquí en la fotografía, ahora sí que la fotografía habla por sí sola. Miren, me quita mucho espacio, entonces esto me puede llevar a que yo la restauración, me pueda, o en este caso la dentadura o la sobredentadura, me pueda quedar delgada en algunos puntos
con la posibilidad de que se me pueda fracturar con mayor facilidad, ¿ok? Entonces, diferentes grados de retención. Tengo con el O-ring solamente tengo puedo nada más tener un sistema de retención, y con el locator puedo tener diferentes grados de retención, ¿ok? Entonces, y la otra es, obviamente, pues también ayuda muchísimo esa parte de poder corregir, de poder que te tengas. Entonces, si me preguntan, siempre me preguntan, doctor, ¿qué prefieres? Yo utilizo en prótesis removible, mi opción restauradora, para mí la primera opción es el locator. ¿Ok? Ahora, siempre me dicen, es que la parte económica sí implica, sí, pero a veces nosotros como clínicos sopesamos mucho la parte económica. Es que el O-ring es más barato que el locator, sí, pero si ya lo pones en la balanza, el beneficio que te da un aditamento locator a un O-ring, prefiero utilizar, en este caso, a lo mejor invertir un poco más en un aditamento que me va a ofrecer más beneficios a lo que me pueda yo ahorrar. ¿Ok? Entonces, es importantísimo eso. Entonces, en la parte de la toma de impresión también es fundamental, y a veces les ayuda o les comparto un poquito acerca de eso, de las técnicas de impresión, ¿ok? ¿Qué es mejor de utilizar? ¿Postes de cucharilla abierta o postes de cucharilla cerrada? ¿Ok? Entonces, yo siempre, por ejemplo, estos son los postes, unos de los postes de cucharilla abierta que tiene BioHorizons. Entonces, para que aquí lo tenemos para que el material se pueda tener una mejor retención y que no tengamos mayor problema. Y los análogos. Entonces, en la mayoría de los casos, yo lo que procuro, o lo que trato es de tener o de hacer cucharilla abierta, o que pueda yo tener postes de cucharilla abierta, para toma de impresión. ¿Okay? El poste de cucharilla abierta, ¿qué quiere decir? Que a través del portaimpresiones, que tendría que ser plástico, yo tendría que salir Lo hacen negro poste. a los cafés. Ahora, Órale. entonces, siempre me preguntan, oiga, ¿y en el sector posterior también usa cucharilla abierta? Procuro, si obviamente me lo permite el paciente, si tiene buena apertura de su boca, procuro tomar. ¿Por qué? Porque un poste de cucharilla abierta es más estable a veces que un poste de cucharilla cerrada. El poste de cucharilla cerrada no es mala opción, pero también tiene mayor sesgo de error. Por ejemplo, estos postes de cucharilla abierta es esto, traen una parte plana y tomas la impresión. Aquí no se va a perforar el portaimpresiones, pero el problema, ¿cuál es? Y este es uno de los problemas que yo veo y de los errores que más cometemos los clínicos. Si tú no posicionas correctamente el poste dentro de tu impresión, pues desde ahí ya empiezas a tener errores, ¿ok? Entonces, obviamente, tú mandas mal posicionado un poste de impresión, entonces el laboratorio te va a trabajar con un aditamento, o te va a trabajar con un poste, o te va a fabricar una restauración con unas características pues, prácticamente erróneas. Entonces te va a entregar una restauración con una posición inadecuada. Entonces procuro que en la mayoría de los casos hacer cucharilla abierta, ¿ok? Para no tener mayor problema, ¿ok? Entonces, el personalizado de los postes de impresión pues también es fundamental. Hoy en día podemos utilizar siliconas transparentes, que hoy en día están muy, muy en boga para poder hacer pues algunas restauraciones inyectadas, y esto nos ayuda mucho para poder personalizar estos postes y poder tener mejores resultados. Entonces, ¿cómo personalizamos? Entonces, tomamos la impresión del provisional y vamos a poner el poste de impresión, vamos a ponerle resina fluida y vamos a fotocurarlo. Entonces ya vamos a mandar toda esa información al laboratorio para poder tener ya un perfil de emergencia correcto. Entonces hablábamos del material final de la restauración. ¿De qué va a ser? Hablamos que la metal porcelana hoy en día es una buena opción, se sigue utilizando, sí, funciona muy bien. Entonces, siempre que los clínicos me preguntan que si es opción utilizar metal porcelana, sí. Entonces, no porque los materiales estén de moda, no, o sea, los materiales no es que estén de moda. Siempre les digo que es fundamental poder determinar qué tipo de materiales restauradores tenemos hoy en día. Y hoy desconocemos toda la gama de materiales que nosotros tenemos. ¿Por qué? Pues porque como clínicos a veces no nos
preocupamos mucho por lo que tenemos al alcance o lo que podemos hacer o todos los materiales que hoy tenemos al alcance o lo que se hace ahorita, por ejemplo, hoy en día con el CAD/CAM, ¿no? Por ejemplo, tenemos materiales como el disilicato, que nos funciona muy bien, la zirconia, materiales como el PMMA, polimetilmetacrilato, para hacer restauraciones provisionales sobre implante, y hoy podemos hacer restauraciones de resina también sobre implante como una restauración transitoria a largo plazo, ¿ok? Entonces, el disilicato, pues me va a ayudar muchísimo. Ajá, tiene estas características. Entonces, con el disilicato hago muchísimas cosas. Restauraciones monolíticas, anterior y posterior, carillas. Ajá, restauraciones unitarias sobre implantes, doctores. Yo no puedo hacer restauraciones de 3 unidades o más sobre implantes. Unitarias, todo lo que quieran. Pueden hacer anteriores y posteriores. Yo la verdad es que hoy en día, por ejemplo, lo que más utilizo en mi clínica y en mi práctica día a día, sí es el disilicato. ¿Por qué? No porque sea un material que esté de moda, porque es un material que prácticamente como me ha ofrecido o me ofrece resultados clínicos a largo plazo con excelentes resultados, ¿ok? Entonces, la zirconia, les digo, hoy en día para mí, les digo, es opción, pero para mí no es mi primera opción restauradora, ¿ok? Entonces, hubo muchos errores con los materiales restauradores de zirconia a lo largo de estos 15, 20 años, que hoy en día han mejorado muchísimo, pero no lo utilizo yo como opción primaria. O sea, puedo utilizarlo, me sirve, por ejemplo, cuando voy a lo mejor a hacer una restauración de 3 unidades o más, o implantes, ajá, y que a lo mejor la opción no voy a utilizar a lo mejor metal cerámica, pero es una buena opción. ¿Ok? Les digo, no, les digo, hoy por ejemplo yo conozco clínicos que todo quieren hacer con zirconia, ¿ok? O que todo quieren hacer con disilicato y no todos los casos son para hacerlo de esta manera, ¿ok? Entonces, ¿puedo hacer prótesis sobre implantes? Sí, o sea, cuando voy a restaurar, puedo restaurar unitarios, puedo restaurar de 3 unidades o más, o puedo hacer arcadas prácticamente completas, ¿no? Y tenemos hoy en día zirconias translúcidas. Las zirconias translúcidas salieron, pues prácticamente siempre les digo que salieron porque prácticamente pues los materiales restauradores como el disilicato pues le han quitado mercado a la zirconia. Y las zirconias translúcidas son menos resistentes que una zirconia tradicional y se siguen utilizando, se están empleando para, en este caso, más para el sector anterior, ¿ok? Sobre todo para tener propiedades semejantes al disilicato, de que pueda tener yo cierta translucidez, ajá, ciertas propiedades ópticas que a lo mejor semejantes al disilicato, ¿ok? Pero les digo, es una opción más que tenemos. Tenemos materiales como el polimetilmetacrilato, que vean la resistencia que nos provee, que es una resistencia pues limitada, que nos va a ayudar a hacer restauraciones provisionales, no solamente para implantes, sino que se pueden ocupar para pues prácticamente para otras restauraciones. Pero en la cuestión de los implantes, pues me va a funcionar utilizar un provisional que pueda hacer a corto o mediano plazo, ¿ok? ¿Cuánto es corto plazo? Pues que puedan ser semanas, días a semanas, y mediano plazo que puedan ser semanas hasta un provisional que pueda traer el paciente sobre implantes que pueda ser de 4 a 6 meses, ¿ok? Y las restauraciones de resina, ajá, que hoy, por ejemplo, si yo tengo que restaurar un implante de manera unitaria, pues esta puede ser una buena opción. Las restauraciones de resina hoy en día, pues me pueden ayudar muchísimo. Yo siempre les digo, si buscas tú hacer una restauración definitiva, yo busco que, por ejemplo, una restauración definitiva implantosoportada pueda ser o con metal o cerámica, o que pueda hacer con zirconia, o que pueda hacer con disilicato. La resina yo no la considero un material como definitivo por las propiedades o por las propiedades que tiene. Después de cierto tiempo es un material que pueda ser ligeramente más poroso, menos resistente que una cerámica, pero que me puede dar una solución clínica inmediata, ¿ok? Me puede funcionar. Y este tipo de restauraciones me pueden funcionar pueden estar en boca hasta pues prácticamente un año, año y medio, pero después de ese tiempo, pues lo ideal es
ya a lo mejor pasar o convertir esta restauración transitoria, a lo mejor harían una restauración ya más definitiva como una cerámica, ¿ok? Entonces, el hablar de este tipo de restauraciones, les digo, no son malas. Digo, hoy en día ocupamos ya, por ejemplo, restauraciones de resina para otros casos y que me pueden solventar la situación clínica, ¿ok? Pero, les digo, yo sí las tengo como unas restauraciones prácticamente transitorias, ¿no? Entonces, las restauraciones de disilicato, les digo, hoy en día, por ejemplo, podemos hacer casos como estos, restauraciones que puedan hacer, pues prácticamente transitorias, que pueda yo obtener un buen resultado y que no tenga yo, pues mayor problema, ¿ok? Entonces, y que pueda tener aquí a lo mejor un aditamento personalizado en disilicato y después hacer la restauración del mismo material. ¿Ok? No voy a tener mayor problema. Entonces, mira, ahí está el resultado. ¿Ok? Ahora, la circonia, por ejemplo, platicamos, ¿cuándo utilizo yo una restauración de circonia en un aditamento, en la implantología? Antes, por ejemplo, cuando necesitamos o tenemos la necesidad de hacer restauraciones cementadas, por ejemplo, cuando utilizamos un aditamento recto de titanio, cuando utilizamos un aditamento de estas características, que necesitamos, en este caso, pues, enmascarar o ocultar un poquito la parte de este aditamento, pues nos va a ayudar muchísimo para poder enmascarar esa parte y que no, pero estoy hablando de una circonia convencional, que hoy en día ya también lo puedo incluso realizar con una restauración de disilicato. ¿Por qué? Porque el disilicato ya hoy en día tiene diferentes opacidades, ¿ok? Entonces antes decíamos, no, disilicato no, porque se trasluce el metal. No, pero hoy hay que saber qué tipo de opacidades podemos utilizar para poder ocultar a lo mejor alguna discromia en algún diente, o en este caso, si voy a utilizar aditamentos de titanio o rectos de titanio y que ocupo hacer una restauración implantosoportada, puedo resolverlo de esta manera. ¿Ok? Mira, entonces, esto es lo que les decía. Entonces, también tú a veces te das a la tarea de poder conocer las diferentes propiedades que tienen o cómo es el comportamiento de los materiales con diferentes, ¿cómo se llama? Pues con diferente luz, ¿ok? Entonces, y esto, por ejemplo, es lo que yo te digo, no utilizar este tipo de aditamentos que son totalmente de una sola pieza o son aditamentos de circonia, entonces están totalmente contraindicados que nosotros los utilicemos de esta manera porque al momento de colocarlos, pues se pueden fracturar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos aditamentos de este lado, de la mitad de la diapositiva, ya tienen una base de titanio, tienen una base ya con una aleación preciosa o semipreciosa. Entonces, así es como nosotros podemos utilizar un aditamento personalizado que pueda ser en circonia, un aditamento con disilicato, y no vas a tener mayor problema y vas a tener la garantía que va a ser una restauración que te va a funcionar, ¿no? Porque en algún momento los aditamentos que se utilizaron de una sola pieza de circonia o de silicato terminaron fracasando, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver algunos casos de casos ya un poquito ya de algún tiempo, en los cuales, pues bueno, teníamos esta situación clínica, moñones discrómicos, una perforación, una fractura, ¿ok? De un diente, entonces se tenía que extraer prácticamente este órgano dentario. Entonces aquí teníamos ya prácticamente la perforación, que ahí se alcanza a ver, ahorita la vamos a ver aquí. Aquí estaba perforado. Entonces aquí lo que se planificaron fue colocar algunos implantes. Miren, estas son las guías con los tubos guía que hacíamos hace algunos años, que ya estas guías ya no se usan más. Entonces empezamos a hacer la cirugía y empezamos a corregir. Empezamos a hacer en provisional la colocación y el manejo de los tejidos blandos, ¿ok? Entonces, esto es lo que les digo, esto lo manejamos con un provisional, con unos aditamentos provisionales, en los cuales, pues, para poder llegar a este punto, no sabemos cuántos meses pueda pasar. Pueden pasar
una vez de que descubres los implantes, a llegar a este punto pueden pasar por lo menos 3, 4 meses, 6 meses, ¿ok? Y obviamente durante todo ese periodo, pues obviamente existe la necesidad de hacer un recambio de los provisionales, ¿ok? Entonces no vas a tener mayor problema. Ya una vez que estamos listos para la toma de impresión, hay que personalizar estos aditamentos. Mandar la información de ese tejido blando es fundamental para que el laboratorio te pueda generar esto. Mira, ahí se va la información del tejido blando. En este caso utilizamos patent resin. Siempre es importante que todas tus impresiones sobre implantes sean con un material con estas características, que sea un polivinil siloxano o un material, pues ya no utilizamos casi poliéter, pero también puede ser opción. No utilizar siliconas de condensación, doctores, porque de verdad que las siliconas de condensación te pueden dar subproductos y te pueden generar ahí una impresión pues contraída y que puedas tener un trabajo que no te quede con exactitud. Y en implantología es fundamental pues tener obviamente todos los detalles y obviamente que trabajar con un material que no tenga dicha contracción. Mira, entonces generamos los modelos del laboratorio, los genera, y esto es importante. O sea, toda la información del tejido blando es fundamental. Mira, estas restauraciones las hicimos ya hace muchos años, entonces, que por eso les decía, aquí, por ejemplo, estas restauraciones fueron implantosoportadas, cementadas, ¿ok? Entonces, que pues me ayudaba porque en este caso, aquí hablando de mis primeros casos que empezábamos a restaurar y que no teníamos mayor problema, pero hoy en día si me preguntas si lo haría igual, pues no lo haría igual, yo haría una cosa totalmente diferente, o sea, yo hoy lo trataría de hacer las restauraciones con otra situación, ¿no? Implantes post-extracción, mira, ajá, entonces aquí quitamos la guía quirúrgica, ajá, ver el posicionamiento. ¿Mm? Provisional, y ya meses después que esté ya cicatrizado, entonces vamos a empezar a trabajar sobre la fase 2 y llegar a este punto, ¿no? Entonces, miren, esto por ejemplo es lo que yo les decía, que por ejemplo, si hoy me preguntas si haría yo el caso igual, definitivamente no, porque muchas veces aquí, por ejemplo, yo siempre les digo, esto es, por ejemplo, cuando te haces presa de que te dice la compañía, pues mira, te incluye el implante con un aditamento recto de titanio. Entonces, bueno, pues lo ocupamos. En este caso, por ejemplo, muestro este caso porque es un caso que a veces cuando damos clases o estamos trabajando en la universidad, pues a veces los recursos económicos nos limitan un poquito. Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos, que a veces no es lo ideal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no hubiera ocupado un aditamento recto de titanio hoy en día ya, entonces buscaría tratar de hacer otra solución para poder a lo mejor hacer una restauración atornillada, porque imagínate, tienes todo esto, planificas el trabajo para hacer una restauración que puedas hacer atornillada y la terminas haciendo cementada, ¿ok? Entonces, esto es lo que no nos gusta hoy en día hacer. Entonces, ya haríamos un caso totalmente diferente. Entonces, vea, y está el resultado final. Entonces, hoy en día, por ejemplo, este tipo de casos, por ejemplo, que estos fueron ya de los primeros casos que hicimos con BioHorizons. Entonces, después del manejo de tejido blando, que es fundamental, que ya platicábamos, hoy lo que buscamos es hacer esto. Mira, utilizar bases de titanio y hacer restauraciones que puedan ser o que sean cemento atornilladas. ¿Ok? Entonces, buscar que puedas ya acceder mediante o que puedas tú atornillar o colocar la restauración, pues prácticamente por la parte palatina. Entonces, esto es lo que buscamos día a día hoy con las restauraciones, ¿no? O este caso, mira, un caso ya colocado el implante, ya trabajado el tejido blando, y en este caso tomamos la impresión con la transferencia de los tejidos blandos, y lo que buscamos es esto, mira,
utilizar un aditamento o utilizar una restauración cemento atornillada con estas características. Aditamentos personalizados, que hoy, por ejemplo, con el disilicato puedes trabajar mucho esto, ¿no? Restauraciones así, que puedas tú cementar este aditamento, perdón, la corona con este aditamento, y que puedas tú llevar a cabo todo esto. Mira. Aquí estamos. Entonces, ¿con qué podemos cementar la corona, el aditamento? Pues bueno, siempre es una pregunta interesante, ¿ok? Entonces, pues lo que podemos utilizar, pues es un cemento, podemos utilizar un cemento dual, un cemento, pues prácticamente un cemento a base de resina, te puede funcionar muy bien, que no vas a tener mayor problema, y prácticamente vas a tener muy buena opción, ¿ok? Entonces, ¿con qué otra cosa lo podemos cementar? Me preguntaban. Entonces les digo, cualquier cemento dual te puede funcionar. Hay incluso algunos clínicos que cementan incluso hasta con una resina fluida, pero bueno, hay un proceso para poder llevar a cabo el acondicionamiento. Esto que es una cerámica de disilicato, hay que acondicionarla o tratarla para como si fueras a cementarla en boca. O sea, ¿a qué me refiero? Si es una cerámica de disilicato, pues obviamente conlleva tratarla obviamente con un ácido fluorhídrico, por 20 segundos, después proceso de limpiarla con ácido ortofosfórico 1 minuto, silanizarla y ya después colocar el medio cementante. El aditamento, me preguntan que qué le puedo hacer o cómo lo trataría. Yo simplemente lo que le aplico al aditamento es un poco de adhesivo, ¿ok? Entonces aquí tenemos esto y listo. Aquí está la restauración final. Y listo. Entonces, vean, esto es lo que buscamos con las restauraciones, que tenga yo restauraciones atornilladas. En el sector posterior es mucho más sencillo, ¿ok? Es mucho más sencillo poderlo hacer, es mucho más sencillo, obviamente, planificar un diente en la parte que puedas hacer una restauración que tenga, que quede mejor, ¿ok? Entonces, vean, esto es de un provisional y la restauración definitiva. Extraemos el diente. Entonces, se coloca el implante post-extracción y en el momento que colocamos el implante post-extracción, entonces nosotros vamos a utilizar o vamos a provisionalizar el implante con el propio diente del paciente. En este caso, vean, un aditamento igual es un aditamento recto de titanio para que nos pueda dar mayor estabilidad a la prótesis y atrapamos el diente del paciente con resina fluida. Entonces aquí ya prácticamente tenemos el aditamento, tenemos ya prácticamente ya el provisional, así se va, con su punto de sutura, y meses posteriores que ya trabajamos el tejido blando, ahí está, y estamos provisionalizando el tejido blando, pues entonces mandamos a hacer la restauración final. Dada la planificación, entonces vean cómo queda para poder hacer la restauración implantosoportada que pueda ser atornillada y no vamos a tener mayor problema. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y ahí está la restauración final. Ahora, cabe mencionar el punto siguiente, que tenemos hoy en día muchos aditamentos o muchos clones de los aditamentos. Entonces, yo siempre les digo, sí traten de comprar los aditamentos de los originales o los de la compañía, ¿ok? Porque pues, hay muchos clones. El problema de los clones es que
El asentamiento puede ser totalmente erróneo o te puede generar ahí una interfase o no puede tener correctamente algo que sea totalmente adaptable a la plataforma del implante. Entonces eso también te puede llevar al fracaso de la restauración y del implante. Y la otra es que también, obviamente, si tú no usas el componente original de la compañía, pues también obviamente pierdes la garantía pues, de la colocación de tu implante, ¿ok? Entonces, a veces sabemos que no existe la posibilidad, pero hoy en día, por ejemplo, BioHorizons les puedo decir que tiene todas las soluciones protésicas que necesitas para restaurar un implante. Entonces, pero sí hay compañías que están muy limitadas en la cuestión protésica y por eso es que se da a uno la tarea de poder conseguir otros aditamentos. Digo, a mí me pasa, pero hoy me pasa, por ejemplo, cuando restauro implantes, de a lo mejor que ya colocaron hace 10, 15 años y que a lo mejor, o cambio de restauraciones y que muchas de esas compañías incluso ya no están en México, ¿no? Entonces, nos pasa seguido que podamos hacer eso, ¿ok? Entonces, los aditamentos o los scan body hoy en día también son aditamentos para que tú puedas hacer una restauración ya totalmente o 100% digital y que no tengas mayor problema. Entonces, los aditamentos o las restauraciones por medio del CAD/CAM, pues también, o los scan body, pues te van a funcionar muy bien para que puedas tú hacer una buena restauración, ¿no? O incluso les digo, las restauraciones que hagas CAD/CAM, pues también son restauraciones que te van a ir funcionando, que te van a dar mejores resultados en cuestión de que son más rápidas que puedas hacer y que no tengas mayor problema. ¿Ok? Muy bien. Mira, entonces, el tener este tipo de restauraciones por ejemplo, hoy en día esto es lo que me encanta ver esta imagen. Ya casi estamos finalizando nuestra presentación. Me encanta ver esta imagen porque ya las restauraciones se pueden ser muy predecibles. O sea, si tú estás trabajando con alguien o en tu misma clínica tienes todo el sistema del CAD/CAM y haces restauraciones con un T-Base y que puedas hacer restauraciones atornilladas y que puedas tener este resultado, pues esto es lo que todos buscamos, poder tener restauraciones mucho más predecibles, más rápidas, ¿ok? De mejor calidad. ¿Ok? Entonces, también tenemos hoy posibilidades también que no nos podamos cerrar a tener aditamentos dinámicos. Los aditamentos dinámicos nos van a ayudar en muchos casos para poder hacer restauraciones atornilladas, sobre todo en el sector anterior, o que te permitan corregir algunas angulaciones para poder hacer una restauración atornillada. Entonces, vean, entonces te permite corregir este tipo de angulación, ¿ok? Entonces, estos aditamentos dinámicos te ayudan muchísimo para poder hacer tú o hacer una restauración que pueda ser atornillada, que pueda ser con estas características, ¿ok? Entonces, te va a ayudar muchísimo a que puedas tú solventar estas situaciones clínicas. Entonces, esto te ayuda mucho. Si por ahí me preguntaban si es diferente al desarmador, sí, o sea, los aditamentos dinámicos tienen un solo diseño, ¿ok? Tienen un solo diseño. El hablar también de multi-units o de aditamentos para sobredentaduras implantosoportadas fijas, pues también cuando nosotros queremos hacer una restauración implantosoportada fija, los aditamentos llamados multi-unit o transmucosos, pues obviamente estos aditamentos son necesarios para poder hacer una restauración implantosoportada fija, ¿ok? Entonces, para poder obviamente tener una restauración que pueda llevar 4 implantes, 6 implantes y que puedas tú hacer una restauración de estas características, ¿ok? Entonces, que podamos nosotros apoyarnos con esta situación clínica. ¿Ok? Bueno, doctores, pues ya prácticamente estoy casi concluyendo la presentación. No me queda nada más que agradecer, obviamente, el apoyo de BioHorizons México, a Luis Quirós, a Carmen, por apoyarme en todo parte del material que les mostré y pues bueno, quedo a sus órdenes. No sé si haya alguien, perdón, que alguien tenga alguna pregunta, algo que podamos ir resolviendo con muchísimo gusto antes de pasar a prácticamente el siguiente ponente.
A ver, vamos a leer aquí algunas preguntas que tengo. Por ejemplo, el doctor Gerardo Lara me pregunta que si en todos los casos recomienda colocar los implantes 2 o 3 milímetros por debajo de la cresta. Mira, la verdad es que en este caso, sobre todo en la parte anterior, sí, para el manejo, en la cuestión del manejo de tejidos blandos, pero hay muchos implantes que los puedes colocar a nivel de la cresta, o sea, incluso en los posteriores. Pero si tú quieres tener un mejor manejo de tejidos blandos, sobre todo hablando en la parte anterior, yo sí te recomiendo que los puedas colocar por debajo 2 o 3 milímetros debajo de la cresta. Bueno, tengo dos preguntas más antes de despedirnos. Entonces dice el doctor Jorge Luis Espinosa: buenas tardes, cuando usted hace restauraciones cementadas y fuera necesario hacer mantenimiento del implante, no, ahí en este caso no tengo posibilidad de retirar la corona, entonces ahí sí no tengo manera la única manera de retirar la corona sería cortar la corona y pues, tendríamos que hacer otra corona. ¿Okay? Dice, protésicamente, ¿qué tanto conviene colocar un cicatrizal en vez de un tornillo de cierre? Bueno, el tornillo cicatrizal a veces, y no colocar el tornillo de cierre, sí conviene mucho, pero también va a depender mucho de la estabilidad primaria que tengamos del implante. Entonces, para poder determinar que si puedo yo a lo mejor al paciente tratar de evitarle un segundo acto quirúrgico. ¿Ok? Entonces va a depender mucho de la estabilidad primaria para poder yo tomar la decisión si puedo yo colocar un cicatrizal o un tornillo de cicatrización en vez del tornillo de cierre. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? Dice, en prótesis fija de 3 unidades con 2 implantes, ¿qué aditamento recomienda rotatorio y que sea atornillada o cementada? Ok. Si vamos a hacer una prótesis de 3 unidades, pues sí, obviamente que sea un aditamento rotatorio, puede ser incluso un T-base que sea rotatorio y que sea de preferencia atornillada. Si no tengo la opción de poder tener un aditamento T-base o una base de titanio que sea rotatoria, pues entonces tendría que ser un aditamento, un calcinable con base cromo cobalto o base en oro que sea rotatorio, y de preferencia sí o sí, pues siempre tratar de buscar que pueda ser atornillado. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que ya estamos concluyendo nuestra plática, entonces ya creo que ya no hay más preguntas. Gracias a todos los que nos acompañaron. Entonces, ahorita me parece que van a tener un pequeño descanso en lo que se prepara el siguiente ponente, y pues bueno, no me queda nada más que agradecerles y pues aquí seguimos en contacto. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Un placer haber estado con ustedes y espero verlos pronto. Muchísimas gracias.